solo cuatro paredes y un balcón, ni un número de puerta en el hormigón. Es el suelo donde el miedo se echa a dormir. A Barbecho por organizar este acto. Esperemos bueno, pues que salga adecuadamente bien y que se genere un debate. Bueno, el planteamiento que yo hago es que es un problema con muchas causas. No se puede plantear exclusivamente a un único culpable, como parece que en algunos casos se está diciendo, sino que realmente el problema viene de lejos. O sea, hay una burbuja inmobiliaria en el año 2008 que es un auténtico cataclismo para la sociedad, es un cataclismo desde el punto de vista humano, pero también lo es desde el punto de vista económico. Y eso da lugar a una auténtica transformación, es un trauma en relación a lo que es la vivienda en España. Al mismo tiempo, tenemos un proceso de aumento de población de 10 millones de habitantes nuevos que han aparecido en 16 años. Es decir, esa gente necesita una vivienda, busca una vivienda, ocupa una vivienda, etc. Es decir, realmente ese es un problema muy, muy importante que no se está teniendo en consideración. Fijaros también una cuestión que es la falta de planificación. Pongo el ejemplo del Ayuntamiento de Barcelona, que ha empezado desde hace ya muchísimo tiempo, del año 1992, la época de las Olimpiadas, empezó a realizar una campaña a nivel mundial de colocar a Barcelona en el mapa y atraer turistas. ¿Qué ha ocurrido? Pues efectivamente que finalmente los turistas vienen. El otro día tenía un dato y es que los distintos ayuntamientos de Barcelona han ido gastando una media de 60 millones anuales para hacer publicidad de Barcelona. Ahora tienen los turistas. Entonces ahora lo que ocurre es que los ayuntamientos nos damos cuenta y se dan cuenta ellos también que ellos no pensaron nunca que iban a venir los turistas y que había que recogerlos y que había que atenderlos. Entonces ahora todo ese gran éxito que tuvieron con esa publicidad de Barcelona se convierte en fracaso en la medida en que está generando unas disfunciones muy grandes, ¿no? La falta de planificación. Esto lo tenemos en muchos casos. En el caso, por ejemplo, de la vivienda turística en Palma de Mallorca, en Ibiza, estamos viendo que está afectando ya directamente a la economía hasta el punto de que personas que sacan una plaza de médico en la sanidad balear no pueden realmente quedarse a trabajar en la sanidad balear con un buen sueldo, porque realmente los precios de la vivienda son absolutamente imposibles, porque está en relación con el turismo, la vivienda. Y eso es nuevamente también falta de planificación. Uno de los aspectos que yo creo que más daño ha hecho ha sido la venta de suelo público y de vivienda social por determinados partidos para hacer sus propios proyectos. Es decir, esto lo hemos tenido en Valladolid, lo hemos tenido también en el caso de Madrid, o sea, digamos, o sea, una manera muy irresponsable de generar unas fuentes de financiación para proyectos específicos del partido siguiente, ¿no? Es decir, un partido entra en la corporación y realiza y construye vivienda social durante mucho tiempo, gastando partes importantes de su propio presupuesto, y luego llega otro partido y ese partido lo que hace es vender ese patrimonio que es público, que es municipal, vender todos esos pisos a los fondos buitre o al mejor postor, normalmente a los fondos buitre. En algunos casos se han puesto denuncias en los juzgados por este tipo de venta, no sé exactamente a dónde se llegará, pero desde luego es de una grandísima irresponsabilidad. Entonces, el problema que estamos viendo es que, en particular, en determinados partidos se ha abandonado la obligación constitucional de garantizar una vivienda digna. Es decir, determinados partidos, estamos viéndolo también en otros sectores como la sanidad o otros factores, de repente esos partidos han dicho, no es cosa nuestra, esto tiene que resolverlo el mercado. Entonces, han abandonado, han dimitido de sus obligaciones constitucionales. Y entonces eso, bueno, realmente es un grandísimo desastre. Y por último, el último gran desastre es la caída, por no decir supresión absoluta, de inversión pública en vivienda pública, en vivienda.
Es decir, hay una caída de las cifras de inversión en vivienda pública absolutamente brutales, que son realmente sorprendentes que se produzcan. Entonces, un aspecto esencial es nosotros, como digamos, portavoces de ese manifiesto por el derecho a la vivienda, lo que queremos es señalar, hacer una lectura lo más fiel posible a la realidad, y en ese sentido es importante desmontar las mentiras. Es decir, se están diciendo muchas mentiras, no solamente las está diciendo el partido A o el partido B, sino el partido C y el D también están diciendo muchas mentiras, porque se está produciendo en estos momentos una lucha partidista que da lugar a una serie de relatos que en muchos casos son directamente mentiras, o medias verdades. En algunos casos el problema se da en que aparece la demonización de los agentes, es decir, de repente dicen, es que los caseros son especuladores, o es que los fondos buitre. Bueno, entonces es muy importante en ese sentido poner un poquito de racionalidad y decir las cosas por su nombre. La lucha por el relato. Se confunde esa voluntad de hacer vivienda pública con la capacidad que tiene realmente ese partido de hacerla. Es decir, cuando en un momento determinado un partido dice vamos a hacer todo esto, pero tienes que aprobar el presupuesto. Si no tienes presupuesto no podrás realmente hacer vivienda pública. La ocupación, ya lo ha hablado Manolo, es decir, realmente se trata de un efecto publicitario muy importante que distorsiona completamente la realidad. El tema de las viviendas vacías, es decir, el otro día una persona de aquí de Valladolid conocida decía, pues con el 14% de viviendas vacías se arreglaría el problema. Entonces, no, cuidado. O sea, las viviendas vacías no están en las ciudades, las viviendas vacías están en los pueblos. Y en esos pueblos, además, lo que son las viviendas vacías son casas rurales heredadas del abuelo, en algunos casos arruinadas, con goteras o con la cubierta estropeada, que no pueden ser utilizadas para vivir. Y si en un momento determinado alguien decide utilizarlas para vivir, tiene que ser con una grandísima inversión. O sea, tiene que meterse a reformar completamente el tejado, la techumbre, reformar o hacer nueva la instalación eléctrica, la fontanería, etc. Es decir, eh, el problema que tenemos en estos momentos, luego pondré una imagen en relación a otro tema que nos ilustre en esto, el problema es que tenemos viviendas vacías allí donde realmente la gente no demanda viviendas. Y por el contrario, en sitios como Madrid, la vivienda vacía es de un 3,7%, decía el otro día un informe del Ministerio, ¿no? Y si hablamos del 3,7%, pues es el tiempo que pasa vacía esa vivienda desde que se muere el abuelo, se hace la testamentaría, se reparte entre los herederos y se vuelve a poner en el mercado. Es decir, podemos decir en Madrid, donde hay una tensión y donde hay un mercado muy potente, la vivienda vacía es prácticamente técnica, está en una situación de vivienda técnica. Bien, se acusa, por ejemplo, de especulación a los agentes inmobiliarios. Entonces es importantísimo especificar qué es especulación exactamente y sobre todo ver exactamente esos ejemplos en los cuales la que especula es la propia administración, ¿no? Recuerdo en la Escuela de Arquitectura invitamos a un concejal de urbanismo, no voy a decir su nombre, y entonces decía, no, perdonen, hay una especulación mala, que es la que hacen los especuladores, tal, y hay una especulación buena, que es la que hace el Ayuntamiento de Valladolid, ¿no? Es decir, no, la especulación siempre es mala. Bien, entonces tenemos que buscar una solución entre todos y entre todos los agentes, porque no es un problema, digamos, sencillo, es un problema muy complejo, donde hay muchas mentiras, muchos discursos, mucha lucha política, mucho interés económico. Cada agente tiene su propia responsabilidad y entonces es importante, por un lado, buscar esa solución conjuntamente, exigir, forzar, yo diría en algunos casos, a buscar esa solución y al mismo tiempo intentar paliar el sufrimiento que tienen las víctimas de esta situación que es realmente muy grande. El problema financiero, pues digamos, hay una cuestión que es muy importante y es digamos, la economía, el Estado, las leyes los políticos estaban directamente dirigidos a generar la propiedad de la vivienda. Y para eso se pusieron unas condiciones económicas específicas para que eso fuera posible. Sin embargo, el problema financiero, pues digamos, hay una cuestión que es muy importante y es
A partir del año 2007-2008 se torna completamente ese objetivo, porque realmente desaparece el apoyo financiero a causa de la crisis de la burbuja inmobiliaria. Y entonces lo que aparece es la única solución, que es el alquiler. Es decir, la gente ya no puede comprar porque no le dan el crédito, como se daba antes. Es decir, porque han desaparecido las cajas de ahorro, que eran las cajas del ahorro popular. Ha desaparecido, aparecen estos grandes fondos que no tienen ningún tipo de arraigo territorial. Y entonces lo que ocurre sencillamente es que ya no tienes capacidad. Vas a pedir un crédito y te dicen, una hipoteca, y te dicen, no, usted no puede. Usted no puede porque tiene este sueldo, porque tal, y porque además las condiciones ahora se han endurecido muchísimo. De tal manera que entonces ahora ya no es posible comprar una vivienda, sino que ahora la solución es alquilar. Y por eso es el problema con toda la tensión. Bueno, estos datos que están aquí están recogidos de un trabajo del Observatorio de la Vivienda de Barcelona, donde bueno, pues compara lo que ha pasado en los Estados Unidos, lo que ha pasado en Inglaterra, y cómo realmente ha habido un incremento importantísimo digamos, de financiación y que ha dado lugar justamente a que el ciudadano no pueda acceder a la vivienda en propiedad, sino que tiene que ir al alquiler. El mal uso del término especulación. Especular, como sabéis, esto es una cosa que vosotros sabéis y que no debiera repetir, se trata de una serie de actividades concretas de una serie de personas que mantienen, por ejemplo, un solar vacío, como es el caso de Valladolid, en la calle Fuente del Sol, pues que lleva muchísimos años, inclusive ya ha crecido ahí unos árboles que habla del tiempo que llevan ahí. Entonces, esto es un ejemplo clásico. ¿Qué ocurre? Pues que el señor que está viviendo en ese piso de arriba, ese señor se levanta todas las mañanas, va a trabajar, compra el periódico, se va a tomar un café a la cafetería, luego se lleva a los niños al colegio, paga el colegio, paga al ayuntamiento, paga el IRPF, va a la pescadería, monta una primera comunión, etc. Ese señor está, y todos los vecinos que viven alrededor de él, está generando, digamos, un incremento del valor de ese ámbito, porque realmente está generando una economía muy activa, excepto el propietario del suelo, que es un señor que vive, pongamos por caso, en Madrid, que no lo sé, y ese señor no mejora, no invierte, no hay realmente, pero sin embargo el suelo está aumentando de valor. Esa es la especulación, ese es el ejemplo clásico de especulación. Pero hay otros ejemplos clásicos. De tal manera que entonces cuando dicen es que, por ejemplo, los caseros están especulando, cuidado. O sea, no es posible hablar porque no es exacto, es inexacto, o sea, es impreciso decir eso. ¿Quién está especulando? Pues está especulando o amenaza con especular la presidenta de la Comunidad de Madrid, que está diciendo que va a incrementar en 3 veces la capacidad edificatoria de los solares, de tal manera que donde ahora se pueden construir 100 pisos, pues se podrán construir 300. ¿No? Esto lo ha avisado, habrá que ver exactamente cómo lo desarrolla, etc. Pero si esto es así y no se gasta el dinero correspondiente en infraestructuras de acceso, de parques, de jardines, de tuberías, etc., eso sería especulación. Es decir, porque el que ha comprado el solar estará frotándose las manos diciendo la Comunidad de Madrid me va a aumentar gratuitamente los derechos de edificabilidad, con lo cual mi solar, en estos momentos que vale 100, podré pedir 300. Eso es realmente especular. Y se está vendiendo como una fórmula de resolver el problema de la vivienda. No, ese no es un problema, no una forma de resolver el problema de la vivienda, eso es una especulación clásica. De la misma manera, recordaréis cuando bajáis del tren de Chamartín, cuando vais a Madrid, cuando vamos todos a Madrid y nos bajamos en el tren, salimos a coger un taxi y aparecen allí los grandes rascacielos ubicados en lo que era el campo del Real Madrid. El Real Madrid tenía unos campos y donde los chicos, los futbolistas entrenaban. Entonces, en función de que el Real Madrid tenía una deuda muy grande, pues entonces fueron a hablar con el presidente del gobierno, con el presidente de la Comunidad de Madrid y con el alcalde. Y consiguieron cambiar de uso aquello que era espacios deportivos en los grandes rascacielos que ahora veis. Claro, eso es claramente una especulación, es decir, porque realmente lo que no se hizo ahí fue
mejorar proporcionalmente, o sea, gastar proporcionalmente las infraestructuras que necesita esa cantidad de gente. Si nosotros en estos momentos multiplicamos por 3 la edificabilidad en Huerta del Rey, pues desde luego tendríamos que incrementar el número de aparcamientos seguramente subterráneos, tendríamos que incrementar pues todas las tuberías, instalaciones eléctricas, alumbrado, etcétera. Y si no se hace, entonces se gana mucho dinero, por supuesto, porque entonces estás regalando dinero a esas personas, pero al mismo tiempo, si no se hace, lo que estás generando es sufrimiento, porque la gente no podría aparcar en Huerta del Rey como aparca ahora, la gente no podría tener el caudal de agua que tiene ahora, etcétera, ¿no? Es decir, realmente en ese sentido se está empleando mal el término especulación. Bueno, la falta de crédito y los malvarados inversores. Bueno, el shock inmobiliario en Barcelona es un texto que está en Internet, que es un texto muy interesante, que es justamente el que defiende esta idea de la hipoteca al alquiler. Es decir, ha habido una época en la que se podía hacer una hipoteca, en que la hipoteca era realmente accesible, en el que el salario, el tipo de ayudas que tenías, el tipo de préstamos que te daban, permitía que una familia normal llegara a ser propietaria. Y de hecho eso era un afán político del régimen, especialmente en la época del franquismo. Y sin embargo, en estos momentos eso ya se ha roto, se ha desbaratado. Es decir, ahora la única capacidad es el alquiler. Y ese alquiler además en condiciones muy precarias, como ha señalado antes mi compañero. Es decir, ha habido un incremento de las condiciones o dificultad de las condiciones para el fondo, para la hipoteca, para los créditos, y eso realmente está tergiversando completamente la dinámica que se da en las ciudades. Entonces, al mismo tiempo, el mensaje que yo quiero plantear es fondos buitre, cuidado, fondos. Son inversiones. En algunos casos esos fondos buitre son fondos españoles que se invierten, que los bancos invierten en Estados Unidos y que luego desde los Estados Unidos los vuelven a relanzar acá. Es un fondo. Entonces, que tiene una lógica. Entonces, el tema no es que ese fondo en sí mismo sea malo, sino lo que es malo es la libertad que le damos para invertir, la libertad que están teniendo estos fondos para hacer lo que les dé la gana. Y no digamos ya cuando resulta que una señora también muy conocida vende a esos fondos a precios, como ha señalado antes mi compañero, a precios absolutamente ridículos, pues todo el resultado de la política socialdemócrata de vivienda social en Madrid. Entonces, claro, o sea, eso es realmente enriquecer a los fondos, seguramente es un auténtico dislate desde el punto de vista humanitario, desde el punto de vista social, seguramente desde el punto de vista político es un gran éxito. Por tanto, es muy importante en ese sentido no demonizar a la persona que, al fondo en este caso, o al panadero, como digo ahí, porque vende el pan muy caro, porque antes lo vendías a 0,60 euros la barra y ahora ha pasado a 1,10. Y dices, es que este es un especulador. No, cuidado, o sea, analiza bien qué está pasando. Pero al mismo tiempo lo que es importante es, si nosotros tenemos al lobo o al buitre, pues tenemos que recordar que el lobo puede ser domesticado y puede ser convertido en el pastor, en el perro pastor. Y luego lo único que tenemos que hacer es domesticarle, sujetarle, llevarle exactamente por los caminos que. Porque no nos olvidemos, y es que necesitamos el dinero, necesitamos esos fondos. Esos fondos son esenciales para poder poner un ladrillo sobre otro, para poder poner el cemento, para poner la ventana y el cristal. Si no tenemos ese dinero, no habrá vivienda. La fiscalidad, o sea, España, yo quiero, este es un tema más económico, todo esto que estoy contando sale de un informe que es la fiscalidad de la vivienda en España del Instituto de Estudios Económicos del año 25, que lo que viene a decir es que la vivienda en propiedad está sufriendo una fiscalidad superior al 30% en España, que estamos en los niveles altos de la Unión Europea, es decir, que tenemos una vivienda, digamos, que paga muchísimos impuestos, en los niveles altos comparativamente hablando. La vivienda en propiedad está pagando el 30%, pero la vivienda en alquiler está pagando el 44%, que es un dato también que viene de este informe. El 44% de los impuestos se paga por la vivienda en alquiler. Bien, o sea, ¿qué está pasando? ¿Cómo es posible que esto sea así? Entonces, os traigo aquí las viviendas vacías. Este es un gráfico del país, que es un gráfico animado, pero yo he hecho directamente un pantallazo, donde se ve que, por ejemplo, en Madrid
las viviendas vacías son en torno al 2% o al 3%, en Madrid porque es un amarillito claro, y por el contrario, León, Zamora, Lugo, Orense, etcétera, están en torno al 40, 50, 60, 70%. Es decir, las viviendas vacías están en unos sitios y lo que comentábamos antes y no en otros, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre exactamente con esto? Pues está pasando una cosa en relación a la fiscalidad y viviendas vacías, y es el tema de los pueblos. Madrid es una ciudad que tiene una fiscalidad muy baja, de las más bajas en España. Sin embargo, otras ciudades, Castilla y León, por ejemplo, pues tiene una fiscalidad un poquito más elevada. ¿Qué está pasando? Pues pongamos el caso de los pueblos. En esos pueblos donde comentaba antes que solamente hay casas arruinadas o la mayor parte de esas casas están arruinadas y son vacías, en esos pueblos el ayuntamiento pasa un IBI por esa casa que no tiene agua, que no tiene luz, que no está habitable. ¿Por qué? Porque el ayuntamiento o los ayuntamientos de la España vaciada, de Tierra de Campos, de la zona de Esguevillas, del Esgueva, de la zona del Duero, en esos pueblos los ayuntamientos están muy mal financiados porque están financiados preferentemente por la población. ¿Qué hacen los ayuntamientos? Tirar justamente del IBI. Y entonces incrementan el IBI y cobran, digamos, para poder pagar esas fiestas de los pueblos, para poder pagar al secretario, etcétera, cobran el IBI a viviendas que en muchos casos son viviendas arruinadas. Entonces, ¿qué se produce ahí? ¿Qué es lo que está ocurriendo ahí? Que se está produciendo una distorsión, que es una distorsión económica. Un ejemplo importante es que esta distorsión finalmente hace que esas viviendas entren en ruina. O sea, pues dice, ¿cómo? Que tengo unas construcciones. Dice, no, tú vas al catastro y dice, no, es que usted tiene aquí unas construcciones. Dice, pero son paneras. Pero sí, es que eso es un pajar que ya no sirve para nada. No, pero es que están aquí en el plano, ¿no? Usted tiene unas construcciones, se le hace una valoración de esas construcciones, otra la valoración del suelo, entonces usted tiene un valor catastral de tanto. Entonces, claro, pues dice, pues tira la panera, tira la casa. O sea, es que, porque realmente no vamos a arreglar la panera, ni la panera no sirve para nada. Quiero decir que hay un efecto defensivo por parte del propietario, ¿no? Y al mismo tiempo lo que hay es, no hay un verdadero mercado de alquiler de vivienda en esos pueblos, no tiene sentido gastarse 120.000, 130.000 euros en rehabilitarlos. Por otra parte, también fiscalmente la rehabilitación no tiene ningún tipo de apoyo. Bien, entonces, ese es el gran problema que tenemos en estos momentos en esta cuestión, digamos, de la vivienda y su fiscalidad. El decreto antidesahucios. Digo arriba, mujer con niño busca piso para alquilar. Si una chica, digamos, que tiene un buen sueldo, ¿no? O sea, ya sabéis cómo son los caseros desconfiados. Si una chica dice, bueno, pues vengo a alquilar ese piso, me gusta el apartamento, está en una zona próxima, estoy trabajando en tal sitio, tengo un tal. Entonces, claro, dice, ¿y usted está divorciada? O, sí, estoy divorciada, no sé qué, y tengo un hijo. Claro, eso es un peligro absoluto para... ¿Por qué? Pues porque de repente esa persona que tiene capacidad económica, de repente se puede convertir en un peligro absoluto porque pierde el trabajo, no puede alimentar a su hijo y entonces, persona vulnerable, no se le puede echar. ¿Que no paga? Pues entonces, si es una persona normal, si es un chico de 25 años que es soltero, etcétera, perfecto, pues usted puede trabajar, pues póngase a trabajar. Pero si tiene un niño pequeño, pues entonces eso no. Y entonces, evidentemente, el casero responde. El casero, el agente inmobiliario responde, dice, no te recomiendo a esta persona porque tiene ese peligro, ¿no? Entonces, claro, nos encontramos con que políticamente se está intentando generar una ayuda que realmente debiera recaer directamente sobre el Estado. Es decir, bueno, ¿por qué los caseros, por qué los propietarios de vivienda que la tienen en alquiler tienen que echar sobre sus espaldas el estado del bienestar? O sea, ¿por qué no es el Estado el que realmente se ocupa de estas personas, ¿no? Aquí tenemos entonces, bueno, pues la gran contradicción y es Ayuntamiento de Valladolid, en su día el anterior alcalde
Javier León de la Riva vendió las viviendas públicas que había porque las había construido el PSOE, entonces, bueno, pues la oposición política lleva esas cosas, entonces entra el nuevo alcalde, la nueva corporación, compran una serie de viviendas que empiezan de cero hasta las 350, 400 viviendas que debe tener ahora, ¿no? Las 450 viviendas de propiedad del ayuntamiento en alquiler. ¿Qué está haciendo el ayuntamiento? Está dejando ya vacías, creo que decían el otro día, 95 viviendas. Entonces, sí, o sea, estar realmente respondiendo al principio político de la sanidad, privatizarla, ¿no? La vivienda, privatizarla. El ayuntamiento no puede hacerse cargo, pero claro, la cuestión es, pero bueno, es que no hay mujeres con necesidades de vivienda urgente ahora para tener todavía 95 viviendas vacías, que son viviendas que ayer estaban perfectamente disponibles. O sea, ¿qué es lo que está pasando, ¿no? Es decir, que en ese sentido hay la aplicación de una política absolutamente fría y despiadada en relación, además, a unos recursos que luego, ¿dónde se los van a gastar? Pues ya sabemos dónde. Se los van a gastar, se los van a dar a los del pádel, a los del Real Valladolid, etcétera. Es decir, hay una situación realmente ahí extremadamente difícil y al mismo tiempo, en mi opinión, digamos, la pelea política que se ha producido en el gobierno pues tampoco es realmente adecuada porque realmente genera todavía mayor ruido, mayor problema, ¿no? Bien, el otro día escribía un artículo Vidal Poch en El País hablando de que justamente se está haciendo recaer en los caseros el estado del bienestar del Estado español y tenía toda la razón, ¿no? En ese sentido, lo que estamos viendo es, está fracasando la política, o sea, la lucha por la política nos está llevando, digamos, a que los partidos no sean capaces de llevar a cabo adecuadamente políticas, digamos, con un cierto éxito. Bueno, pues el plantón de los consejeros autonómicos al gobierno central, la no aplicación de las leyes estatales en las comunidades del PP, etc. Y entonces, claro, al final, ¿qué ocurre? Pues que las víctimas son esas personas que no tienen. Entonces, el mensaje es muy sencillo. Hay que conseguir que la sociedad, es decir, que nosotros, que no estamos afiliados al partido patatino patatán, que tenemos, digamos, que vemos los problemas, tenemos que alcanzar acuerdos para que los partidos puedan resolver el problema. Es decir, es muy importante que haya lucha partidista, la crítica, etcétera, es esencial, pero desde luego en algún momento determinado es esencial que haya acuerdos. Y entonces estamos cayendo en ese teatrillo que oculta la falta de argumentos, que plantea lo del y tú más y que no se mete realmente a analizar lo que realmente se necesita. Entonces, por eso, desde el manifiesto del derecho a la vivienda, pedimos consenso, el consenso es posible y debemos conseguirlo. No son solo 4 paredes y un balcón, ni un número de puerta en el hormigón. Es el suelo donde el miedo se echa a dormir, el espacio donde el sueño empieza a latir. Es el mapa de un proyecto, la raíz de una familia, la calma que en la noche nos auxilia, porque nadie construye un futuro en el aire si el techo se agrieta y no espera a nadie. Hay un papel de 1948, promesas de tinta que hoy saben a poco. Dijeron derecho, no dijeron suerte, pero hoy el mercado se ha vuelto más fuerte. Vemos los sueldos marchar por el desagüe, pagando facturas para que el mundo no se apague, y el miedo al desahucio es una sombra constante en ciudades de vidrio que no miran adelante, que no es un lujo, es la base de la vida, la puerta que nunca debe
abracen al vecino, que no sea el capital quien dicte el camino. Inversión, voluntad y una mano tendida para que la vivienda sea el motor de la vida. Exigimos firmas, exigimos acción, políticas firmes, no más dilación. Por el barrio, por la sociedad, por la comunidad, por recuperar nuestra propia libertad. Firma este manifiesto por tu hermano, firma por tu hogar. Que este grito sordo no deje de sonar. Que no es un lujo, es la base de la vida. La puerta que nunca debe estar cerrada ni prohibida. No es un privilegio que el dinero pueda comprar. Es la seguridad de tener un lugar. Garantía, no limosna, derecho, no azar. La dignidad empieza al entrar en el hogar. Más lento, casi susurrado, pero firme. Manifiesto por el derecho a la vivienda. No es un techo, es justicia. No es un lujo, es un derecho. Y los derechos se garantizan. Constitución española, artículo podem Dale. Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada.